El texto Actualidad de la agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan, publicado por la editorial Grama en Argentina, es una lectura de la mano de Jacques Miller, de Éric Laurent y de otros maestros del psicoanálisis que en su momento tuvimos para leer el escrito de Lacan, La agresividad en psicoanálisis. Allí Lacan toma en los años 60 el término de agresividad expuesto por Freud y comienza a diferenciarlo de la noción de agresión. Agresión es una noción biológica, por ejemplo se habla de la agresión de los animales como un mecanismo instintivo, pero ese mismo instinto lo limita, lo regula. Por ejemplo, cuando están peleando unos perros, el que se siente en menor posición, lo que hace generalmente es que se tira en el suelo y abre las patas, ofreciendo, por ejemplo, el vientre y las entrañas como el lugar más vulnerable, y eso desengatilla en el atacante un mecanismo de inhibición del ataque que hace que, si el otro se muestra ya vencido, él no progrese en el ataque, sino que ha logrado la intimidación y le permite que el otro huya, así lo persiga. La agresión en los animales está generalmente limitada a la alimentación, pero no en la extinción de la especie de la cual se alimenta. Por eso no son depredadores en el sentido de los humanos, que por ejemplo cazan animales sin necesidad de que sean comestibles, terminan con las especies, con el planeta, etc. Ahí hay una diferencia. En el hombre existe la agresividad diferenciada por Lacan en la intención agresiva y la tendencia a la agresividad. La intención está muy cercana de las reflexiones etológicas del instinto, en el sentido de que se manifiesta en las relaciones interhumanas simplemente a partir de un cálculo, cómo dominar el objeto, cómo lograr determinado objetivo. Se necesita cierta agresividad en la vida para obtener ciertas cosas. Pero cuando habla de tendencia a la agresividad, es la forma de expresar lo que Freud llamaba la pulsión de muerte. Es decir, algo más allá de la intencionalidad del yo, al servicio de su prestigio, de su consideración, de su dominio, y que tiene que ver con profundas raíces inconscientes donde la tendencia o la pulsión de muerte va sobre todo hacia la destrucción del propio sujeto por el abuso de objetos como el alcohol, como las drogas, como los deportes extremos, como toda esta serie de prácticas sociales que ponen en riesgo la vida misma, y también a veces puede llegar a sublimarse esa pulsión de muerte bajo la forma de la muerte hacia los otros. Esto está en la base de muchos fenómenos sociales, como a continuación vamos a detallarlos. La reflexión psicoanalítica sobre la agresividad y la violencia permite que con esos conceptos podamos reflexionar fenómenos sociales, tal como en su momento se hizo en Órdenes de Hierro. Aquí hay una reflexión sobre el sicariato, sobre la agresividad en la familia, pero también sobre las mujeres en la guerra, sobre los sujetos llamados desechables, y en fin, otros tópicos. En relación con lo del sicariato es importante fijar una posición, porque es un fenómeno que, si bien tiene antecedentes históricos en los genífaros, estos chicos que eran entrenados desde muy pequeños para combatir, si bien ha habido adolescentes reclutados en distintos ejércitos en distintos momentos de la historia, también es un fenómeno que surgió sobre todo en Colombia en los años 80 y 90 y que dio lugar a esa figura emblemática llamada el sicario. Allí hay una particularidad cultural. Esto pasa sobre un fondo judeocristiano, donde hay un culto a la Virgen, en ese contexto cultural cristiano católico, y donde eso sirvió de un ícono para el sicario que iba a rezarle precisamente a la Virgen María Auxiliadora,
y que se situaba en cierto modo, por el contexto cultural, como que su madre era la Virgen y él era el hijo de la Virgen. Era la única mujer adorada, a favor de la cual incluso cometían los crímenes para darle una casa, para darle comodidad, donde no cabía ninguna otra mujer. Las otras mujeres eran más bien tratadas como desechos, como alguien que podía ser regalada, ser muerta, etc. Y también había una dimensión de una relación tan intensa con la madre que eso incluso se expresaba en términos chistosos diciendo que algunos antioqueños eran como Cristo, que pensaban que su madre era la Virgen y que ellos mismos eran erigidos como una especie de dioses, puesto que la madre siempre pensaba, también de manera idealizada, que su amor llegaba a ser tan incondicional que no importaba que fuese el matón, el asesino peor, siempre había una incondicionalidad del amor de la madre hacia el hijo. Esto tuvo, digamos, repercusiones culturales aterradoras, porque fue toda una generación que fue la llamada generación no futuro, que creció con la idea de un atajo social, volviendo la muerte una mercancía, y después incluso fueron producto de exportación, llevando sicarios a otros lugares de las ciudades y del mundo, digamos, para cometer estos asesinatos de jóvenes cada vez menores, porque también la legislación llegó a cambiar para judicializarlos, pero cuando judicializaban a los de 18 aparecían sicarios de 16, cuando quisieron judicializar a los 16 años, entonces aparecían asesinos a sueldo cada vez menores. Es entonces una realización de la destructividad, de la pulsión de muerte ya en los otros, pero en el mismo intento el joven generalmente perdía la vida, es decir, terminaba sacrificado en nombre del amor de la madre y al servicio de dioses oscuros.